fervientemente hacerlo. Y es obviamente Él mismo. Y así lo pide Él en el Salmo 100, versículo 2, que hemos estado aprendiendo de memoria. Salmo 100, versículo 2, creo que lo podemos decir todos juntos, ahí está proyectado también en pantalla. Dice así la palabra del Señor, Salmo 102, servid a Jehová con, venid ante su presencia, con regocijo. Lo decimos una vez más, servid a Jehová con, y venid ante su presencia, con regocijo. Justamente esto es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros, que busquemos su presencia y que lo hagamos de una manera enérgica, de una manera intencional, buscando cómo agradarle. El objetivo es, si nosotros buscamos la presencia del Señor a la hora de servirle y lo hacemos con la actitud correcta, entonces estamos agradando y estamos obedeciendo al Señor, porque son las dos cosas de manera simultánea. Es decir, servimos a Dios porque sabemos que es un compromiso, sabemos que es una responsabilidad, al mismo tiempo lo hacemos porque nos gusta, y cuando lo hacemos con la actitud correcta, entonces nuestro Dios recibe la alabanza de vida a su nombre. El crecimiento espiritual, les pongo acá como introducción, en una iglesia, en un individuo, en una familia, el crecimiento espiritual y esa madurez que vamos tomando año tras año, día a día, semana a semana, en nuestro caminar con Cristo, nos va enseñando paso a paso a que usted y yo aprendamos a servirle de la manera correcta. Es decir, quizás podemos, en nuestra inmadurez espiritual, en algún momento, servir al Señor no con la actitud correcta y no con la forma correcta. Quizás algunas veces hacemos algo porque se nos impone, otras veces porque quizás no había nadie que hiciera tal servicio al Señor y yo lo hice porque no había nadie que lo hiciera. O quizás porque lo hice para impresionar a alguien, ¿verdad? O competir contra alguien. O tal vez lo hice porque en tal ministerio está una persona que me cae muy bien y yo también quiero estar allí. Entonces, tengo otras motivaciones por las cuales servir al Señor. En la medida en que vamos creciendo en nuestro caminar con Cristo, nuestra mentalidad también va cambiando. Vamos formando una mentalidad mucho más madura, donde nosotros dejamos de ser el centro, donde nosotros dejamos de ser el objeto de adoración y comenzamos a servirle al Señor de la manera correcta. Eso es lo que el Señor quiere. Y en la medida en que nosotros servimos correctamente, entonces nuestro servicio comienza a dar fruto. Es decir, un servicio que no se hace de la manera correcta no lleva fruto. Ni para el Señor, ni para la obra, ni para mí. ¿Me explico? En la medida en que yo le sirvo al Señor con la actitud correcta, entonces el ministerio, las personas y yo comenzamos a recibir bendición y mi Dios es glorificado. Entonces vamos a comenzar a aprovechar las oportunidades que el Señor pone en nuestro camino para servirle a Él. Y en la manera en que vamos sirviendo al Señor, nos da también a nosotros la oportunidad de marcar vidas, de influir en personas, de bendecir a algunas personas en diferentes situaciones. La idea es que dejemos huella en estas personas que nos rodean y que sea una huella permanente, un fruto permanente, un fruto que honra y que gloria el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Acompáñame. Me encontré un pasaje muy hermoso allá en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica y en la medida en que va desarrollando los capítulos de Primera de Tesalonicenses, comenzamos a ver claramente una iglesia que ha aprendido a servir. Una iglesia que ha aprendido a servir. Y vamos a irnos para allá porque quiero que nosotros lo utilicemos también como modelo en esta mañana. En el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, vamos a estar leyendo los versículos del 2 hasta el 10. Versículos del 2 hasta el 10. Vamos a enfocarnos en unos cuantos de esos versículos, pero quiero que veamos todo el contexto. Me dicen amén cuando lo tienen, mis amados hermanos. ¿Estamos listos? Dice así la palabra. Damos siempre gracias a Dios por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos nosotros, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Acá hay un extracto que Pablo hace como una especie de resumen de lo que yo veo como un balance o un termómetro del crecimiento espiritual que vemos en cuanto al servicio de la iglesia en Tesalónica. Cuando usted lee el Apocalipsis, sobre todo los capítulos 2 y 3, Juan está escribiendo a 7 iglesias que aparecen obviamente en el Apocalipsis, que están descritas en todo lo que era Asia Menor. Y cuando se están describiendo estas iglesias, algunas de ellas con nota positiva, algunas de ellas con nota regular y algunos que iban medios quedados como iglesia. Si la iglesia en Tesalónica hubiese estado dentro de esa descripción de lo que nosotros vemos en este capítulo 1, déjenme decirle que Tesalónica andaría bastante bien, bastante bien. Hay algunos elementos que notamos aquí de la iglesia en Tesalónica en cuanto al entender la misión de la iglesia y el cumplimiento de los miembros, de cada uno de los miembros de la iglesia, no solamente en la región de Tesalónica, sino también dice la palabra en todo Macedonia, incluso también en la zona de Acaya. Se estaba extendiendo el evangelio, se estaba impactando a las personas a través del conocimiento de la palabra de Dios y del servicio que estaban brindando los hermanos en Tesalónica. Pablo está diciendo indirectamente, bueno, nosotros llegamos a ustedes y llegamos en medio de gran tribulación. Usted puede leer en el libro de los Hechos cómo el evangelio fue llegando a cada una de esas ciudades, y cuando llegaron a Tesalónica no le fue a Pablo muy bien, ¿verdad? Es decir, en cada una de ellas hubo persecución, en cada una de ellas hubo ataques, hubieron mentiras de parte de los judíos, hubo cárcel, hubo castigo, y en medio de todas ellas, Pablo aún así fue llevando el evangelio, y la iglesia la fue entendiendo. La iglesia fue comprendiendo cuál era la misión que tenían y comenzaron a impactar. Entonces, basado en lo que nosotros vemos de esta iglesia, quiero que veamos algunas cositas rápidamente que nos van a servir a nosotros, los que queremos servir al Señor. Nos va a servir a nosotros como iglesia para poder apoyarnos unos a otros y para que cada uno de nosotros cumpla la misión específica por la cual ha sido llamado. Ahora, antes de entrar en esos puntos, tengo que aclarar lo siguiente. Existen muchas formas de servir al Señor, pero todos tenemos un solo llamamiento en cuanto al servicio al Señor. Existen diferentes formas en las cuales usted y yo servimos al Señor. Hoy, el Señor me da la bendición de servirles a ustedes a través de este pasaje de la palabra de Dios. Esto es una forma en la cual yo estoy sirviendo al Señor. Los muchachos acaban de presidir el tiempo de alabanza y adoración. Esa es una forma en la que nosotros alabamos, glorificamos y servimos a nuestro Dios. El día de ayer estuvieron reunidos algunos muchachos preparándose para la escuelita de verano. Eso es una forma. Ya les mencioné 3 maneras diferentes. Hubieron hermanos que vinieron a limpiar el templo.
poner las sillas. Todo esto son formas en las que nosotros servimos al Señor. Pero esto no nos exime del propósito por el cual usted y yo servimos al Señor. Y usted debe de conocer ese propósito. Porque en la medida en que yo conozco ese propósito, que la iglesia en Tesalónica lo entendió, entonces comenzamos a cumplir el verdadero llamado, la elección, que aparece aquí también en este pasaje, que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y se lo voy a resumir así muy fácilmente. Cada uno de nosotros está viviendo en un lugar, en un momento y en una situación específica que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo estemos en este lugar e impactemos el entorno en el cual nosotros nos movemos. ¿Cierto? Nuestra responsabilidad sería que las personas que están a nuestro alrededor a través de nuestro servicio puedan conocer el nombre del Señor. Entonces, vamos a suponer que yo estoy trabajando de taxista. Resulta que yo soy taxista. Un poquito más fino, soy un Uber. Pues, ¿verdad? Yo soy un Uber. ¿Quién me puso a servir al Señor en ese lugar? Pregunto. Ser taxista Uber es un servicio al Señor. Según lo que les estoy explicando, ¿se convierte en un servicio al Señor, sí o no? Sí, correcto. Entonces yo puedo, si cumplo con el llamado, en el lugar en donde yo estoy, debo de cumplir la misión por la cual fui llamado. Y yo debo de servir al Señor ahí. Entonces yo estoy conduciendo un Uber. Y viene una persona y se monta en mi carro y yo le estoy ofreciendo un servicio. ¿Qué música va a escuchar esa persona que se siente en mi carro? Yo le puedo tener una bachatica, una salsita, ¿verdad? O le puedo tener una adoración, ¿cierto? Cuando la persona entra, si escucha una salsita o un merenguito, yo le estoy dando una imagen de quién soy yo. Yo soy un tipo salsoso. Y me gusta la fiesta. Esa es la imagen que yo le estoy dando. Pero si alguien se monta en mi carro y escucha una adoración, ¿qué imagen le estoy dando? Que yo soy un adorador y un siervo del Señor. ¿Me explico? Entonces ya yo estoy concentrado en que tengo una misión, un llamado, y que lo estoy cumpliendo desde mi taxi. Y cuando la persona se sienta y yo le saludo desde que se monta, lo primero que yo tengo que recibirlo es con una bendición, ¿cierto o no? Y yo estoy compartiéndole parte de mi llamado. Y si esta persona se abre y me pide oración, y si esta persona comienza a compartir sus dificultades, sus necesidades, allí está la palabra del Señor. Y ahí estoy yo como un instrumento para servir al Señor. Donde yo esté, lo que Dios me tenga haciendo, en ese lugar, yo soy un servidor del Señor para que todas las personas conozcan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre sino a través de la verdad del Evangelio que ha sido predicado en el nombre de Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Entonces tenemos diferentes formas de servir al Señor, tenemos diferentes ministerios, todos ellos son importantes. Usted me dirá, hermano, es que yo en la iglesia no tengo ningún ministerio. Cumple tu propósito, cumple tu llamado, cumple tu servicio. Si yo cumplo con mi llamado, con mi servicio y con mi propósito, aunque en la iglesia como tal yo no tengo ministerio, aún así yo estoy sirviendo al Señor. ¿Amén o no amén? Vamos a suponer que usted viene caminando y de salida del chino se encuentra a una señora mayorcita, a un señor mayorcito que viene peleando con esas bolsas.
Y usted lo ve y usted puede decirle buenas. ¿Cierto? Y pasar de largo. Como sucede en la historia del buen samaritano, que posiblemente la otra semana entramos un poquito en esa historia. Se puede pasar de largo. Pero usted también puede impactar esa vida y provocar algo en esa persona cuando le dice, oye, pero ven acá, tío. ¿Para qué está esta juventud aquí presente? ¿Verdad? ¿De qué me sirve todo este sistema, ¿verdad? Lleno de músculo y de energía? Venga para acá, yo le llevo esas bolsas. Yo lo he hecho varias veces y créanme que algunas veces llego a la casa de la persona medio desgastado. Yo simulo al máximo y yo hago sentir que yo vengo fresco. Pero por dentro yo dije, yo debía haber pasado a la casa por el carro primero, ¿verdad? Pero usted cumple con un llamado. Usted cumple con un propósito. Y es impactar a las personas con las cuales Dios mismo te ha puesto cerca para que usted les sea de bendición. Eso es servir. Eso es servir, mis amados hermanos. Y eso es lo que hacían los hermanos en Tesalónica, que es lo que nosotros acabamos de leer. Pero bueno, viendo algunos aspectos. Número 1, tenemos que estar orando los unos por los otros. Según lo que dice el capítulo 1 de Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Pablo está diciendo, número 1, y así arranca. Damos siempre gracias a Dios por vosotros. ¿Cómo lo hacían? Haciendo memoria de vosotros. ¿Cuándo? En nuestras oraciones. Por si no lo entendimos, dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo apoyaba en oración a los diferentes hermanos de las diferentes iglesias. Él apoyaba a la iglesia de Éfeso, apoyaba a la iglesia en Corinto, apoyaba a la iglesia que estaba ya en Galacia, apoyaba a Tesalónica. ¿Me explico? Había una gran cantidad de iglesias y todos estaban viviendo la misma situación. Desde el punto donde Dios nos pone, nosotros comenzamos a impactar. Entonces Pablo dice, yo no puedo estar en todo lado, pero ¿qué hago yo por mis hermanos que también están sirviendo al Señor? Nosotros lo que tenemos que hacer es estar orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas todos somos parte del mismo cuerpo. Todos tenemos de cumplir la misma misión. En pocas palabras, nosotros como iglesia estamos llamados a estar orando unos por otros. Yo le voy a hacer una preguntita y no me responda, pero le voy a hacer la preguntita. En esta semana que pasó, esta semana que estamos empezando semana, pues, pero del domingo pasado a hoy, en esta semana que acaba de pasar, ¿cuántas veces oró usted por sus hermanos en Cristo? Yo sé que aquí hay mucha gente que ora unos por otros. ¿Cuántas veces durante esta semana oró por usted mismo? Miren, si esto fuera una balanza y le tiráramos un Martinelli cada vez que oramos unos por otros en el jarrón de mi lado derecho y le tiráramos un Martinelli a mi lado izquierdo, que sería cuánto oro yo por mí mismo, por mis peticiones, ¿para dónde coge la balanza? ¿A dónde creen ustedes? Oiga, lleno un chanchito, oye, lleno el chanchito con Martinellis. Nosotros debemos estar orando unos por otros porque todos cumplimos la misma misión. Es decir, todos somos del mismo equipo. Es absurdo, como sucede en muchísimas iglesias, donde la gente crea una especie de competencia ministerial. Esto es absurdo. Esto es completamente absurdo. Es absurdo que yo quiera suponer que mi ministerio es mejor que otro ministerio. Aquí Escuela Dominical jamás dirá que son mejores que el grupo de jóvenes. Aquí jamás los grupos de música dirá que ellos son más importantes que el ministerio de la femenil. Me explico, es ilógico querer competir entre ministerios porque todos somos un mismo cuerpo.
Y todos debemos de apoyarnos en oración los unos por los otros. Si Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe y él dice, mis amados hermanos, ¿saben lo que yo hago? Es estar orando por ustedes constantemente y sin cesar cada vez que me acuerdo de vosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces, mis amados hermanos? Debemos de hacer exactamente lo mismo. Usted y yo deberíamos de estar orando todos los días por ver un crecimiento en cada uno de nuestros hermanos. Usted y yo deberíamos de estar orando cada día para que Dios fortalezca y cuide a nuestros líderes en nuestra iglesia. Usted y yo deberíamos estar orando para que Dios abra puertas de oportunidades de servicio a cada uno de mis hermanos. Usted y yo deberíamos de estar orando también de manera independiente y decirle, Señor, yo quiero que tú me muestres personas a las cuales yo puedo ser de ejemplo y yo pueda servirles y llevarles a ellos también la palabra del Señor. También encuentro en este momento de estar orando los unos por los otros la grande e importante labor que es entregarnos nuestros ministerios, que sería entregar nuestros ministerios en las manos de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Y debemos estar orando mucho por esto, porque hoy en día en las iglesias se ha convertido como en ciertas modas, o se han convertido ciertas modas en las iglesias, donde en medio de estas competencias por servir al Señor, o en medio de saber cuál iglesia es más importante que otra, qué iglesia es más grande que otra, o qué tal iglesia tiene a tal pastor que sale por radio, que sale por tele, que tiene no sé cuántos seguidores en el Instagram, o que tienen apóstolos, que no sé qué más llegan a tener todas esas iglesias, comenzamos a sentir y a humanizar el poder del ministerio como tal. La iglesia como tal es sustentada bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y todo ministerio que es sustentado bajo el poder del Santo Espíritu de Dios debe de ser guiado por él. Es decir, nosotros como humanos no somos los que hacemos la obra. Estos muchachos necesitan practicar. Claro que necesitan practicar. Pero ¿quién es el que los usa? ¿Quién es el que les da los dones? ¿Quién les da los talentos? ¿Quién les da las habilidades? ¿No viene esto de Dios? Dice incluso la palabra que cuando usted y yo vamos a compartir el evangelio a una persona, que ni siquiera deberíamos de estarnos preocupando mucho de qué vamos a decir, porque el mismo Espíritu Santo de Dios pone en nuestros corazones las palabras necesarias para ser de bendición a aquellos que nos están escuchando. Es decir, nosotros debemos de estar orando para que sea Dios quien guíe nuestros ministerios, que sea Dios quien bendiga nuestra iglesia y que cada una de las cosas que nosotros hacemos acá en el ministerio sea prosperado por el Señor. Y hay otra cosa importantísima por la cual tenemos que estar orando los unos por los otros, mis amados hermanos, y no se olvide de esto. Usted y yo debemos de estar orando para ser librados de la opresión del enemigo. Todos los que servimos al Señor y cada uno de nosotros que cumplimos con el llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones, vamos a sufrir opresión del enemigo. Esto es inevitable. Esto es inevitable. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la obra del Señor crezca. Y como el enemigo no quiere que la obra del Señor crezca, él va a estar molestando, él va a estar interponiéndose, él va a utilizar las artimañas para que usted y yo no cumplamos con el rol y con el ministerio que Dios nos ha pedido. No sé si a usted le ha pasado. Me imagino que sí. Vamos a suponer que hoy es domingo en la mañana y yo me levanté con la idea que hoy voy a la iglesia. Y ese mismo domingo en la mañana se pierden las llaves. No encuentro el otro par de la media. Se me perdieron los zapatos. Voy a limpiar los zapatos y el cepillo para limpiar los zapatos y el betún no aparece. La ropa que había planchado por allí se me quemó o resulta que estaba sucia la que había escogido. Estaba por preparar el desayuno y justamente en ese momento se acabó el gas.
O resulta que estábamos hablando no sé qué tema y en qué momento, no sé cuándo hubo un cortocircuito y vino un chispazo y comenzamos todos en la casa a calentarnos las orejas porque veníamos para la iglesia. Algunos de nosotros el carro no nos prende. Un hermano aquí en la iglesia que llegó y me dijo, hermano, me comí las llantas del carro. Porque desde que salió, como que se desalineó. Y esa llanta venía chillando, dice, que salía de la casa. Y venía tirando humo, dice, pero así me la traje. Con tal de no le gusta el diablo. Esas cosas van a pasar. Esas cosas van a pasar. Vamos a suponer que usted está orando por una persona en el trabajo. Y usted está orando por esa persona para que conozca de Cristo. Y usted quiere ser el instrumento que Dios utiliza. Pero resulta que hay una situación y usted mismo comienza a ser afectado, vamos a suponer, en su carácter. Y a usted se le va el apellido para arriba y comienza a enojarse y a decir, lo primero que le van a decir es, ¿y eso? ¿Qué es cristianito? ¿Y eso? Que el hermano va a la iglesia. Y si saben que usted tiene un ministerio, con mucho más razón. ¿Y eso que es un siervo? O una sierva. Mis amados hermanos, tenemos que estar orando porque el enemigo no va a estar quieto. El enemigo va a estar insistiendo, el enemigo va a oponerse que usted venga a la iglesia, el enemigo va a oponerse que usted le hable a alguien de Cristo, el enemigo va a oponerse con familiares que comiencen a burlarse de usted a lo cortito y le van a decir, ay, ahora se va a hacer pastorcito, ¿verdad? Ay, ahora es cristianito, ¿verdad? Qué bonito que se ve. Si usted es casado, le van a decir que ahora su señora lo gobierna, ¿verdad? ¿Me explico? Y no crea que es que la gente no quiere verlo bien. Aunque la gente a veces no quiere verlo bien a uno. En realidad es parte del propósito del enemigo. Es buscar alrededor de nosotros las mismas excusas para que usted y yo no crezcamos en el Señor. Ese es su objetivo. El enemigo no le sirve que usted crezca en el Señor. El enemigo no le sirve que usted refleje el nombre de Cristo. El enemigo no le sirve que usted aprenda a estudiar la palabra y que la comparta con otros. Eso no le conviene. El enemigo le sirve tenerlo usted vendado, callado, apartado y al mismo tiempo que usted sea una fácil presa de él. Así que tenemos que estar orando unos por otros, mis amados hermanos. Todos los que servimos al Señor y queremos cumplir con este propósito de servir al Señor, debemos de estar orando los unos por los otros. Le pongo un reto. Mire a su alrededor en este momento, mire a su alrededor y posiblemente el Señor le va a llamar la atención de unos 2 o 3 o 4 hermanos. O sea, así por ejemplo, yo vi para allá y vi a Aldo, y yo vi para acá y vi a Michelle, y por aquí me encontré a la hermana Marcela, y allá más atrás vi a Eleribe. Vi 4 personas. ¿Qué va a hacer usted esta semana, mi amado hermano? Oiga, lleve esas personas delante del trono de la gracia. Le pregunto, ¿a usted no le gusta cuando alguien le dice, hermano, estoy orando por usted? ¿A usted le gusta o no le gusta? Ah, qué bonito que estén orando por uno, ¿verdad? Una vez ahí me llamó un compañero del seminario y me dijo, hermano Jairo, para que sepa, no sé por qué, pero Dios me puso en mi corazón estar orando por usted. Y yo le dije, obedézcalo. Hágale caso. Siga así, va bien. ¿Y cómo se siente uno? Se siente contento. Entonces, es exactamente lo mismo. Bendiga a su hermano en oración. En el versículo 3, que nosotros estamos leyendo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 3 vamos a ver 3 claves que aparecen aquí que tienen que ver específicamente con el servicio. Vamos a leer el versículo 3, véalo conmigo. Dice la palabra, después de que ellos están acordando sin cesar delante del Señor. Vean lo que dice. ¿Se acuerdan de vuestra, de la obra de vuestra fe? Luego añade, del trabajo
de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. No sé si notaron que la semana pasada encontramos también justamente un pasaje que hablaba prácticamente de estos mismos tres aspectos. Le llamamos la semana pasada el ABC del servicio. Hoy le llamo tres claves que tienen que ver específicamente con lo que es el servicio al Señor. Vean las tres claves. Número uno, nuestra obra de fe. ¿Cómo usted y yo debemos de servir al Señor? La semana pasada nos enfocamos en la palabra obra. Dijimos, el servicio al Señor es una obra. También dijimos que era un trabajo, ¿recuerdan? Ahora nos vamos a enfocar en el cómo debemos de hacer la obra y cómo se describe en el versículo 3 que se debe de hacer la obra o cómo ha sido esa obra. Ha sido una obra de fe. ¿Cómo nosotros debemos de servir al Señor? Por fe. Por fe. Yo les recuerdo que la palabra del Señor dice en Romanos el capítulo 10, versículo 17, acerca de la fe y acerca de la palabra, que entre más palabra nosotros conocemos, más fe tenemos. Y entre menos conocemos de la palabra, menos fe tenemos. ¿Cierto o no? Así lo dice la palabra. La fe viene por el oír. ¿Y oír qué? ¿Las noticias? ¿Los chismes? ¿La fe viene por oír chismes? No, dígame que no, hermano. ¿Viene de ver novelas? ¿De dónde viene la fe? Viene de oír la palabra de Dios. Entonces, entre más conocemos de la palabra, más fe tenemos. Porque la palabra y la fe están amarradas y nos dan convicciones. Yo oro en el nombre de Jesucristo porque sé y tengo la convicción que cada vez que yo oro en el nombre del Señor Jesucristo seré escuchado. ¿Eso dónde lo aprendí? Lo aprendí en la palabra. Entonces, en la medida en que yo conozco la palabra, yo tengo convicciones. Nosotros vamos a celebrar un culto de bautismos dentro de 15 días. Los hermanos que se van a bautizar, el menor de ellos tiene 15 años. Los menores tienen 15 años. ¿Por qué no los bautizo cuando tienen 8 días? Porque yo formé una fe y una convicción que encontré en la palabra. No porque todo el mundo lo haga, significa que así son las cosas. Las cosas son basadas en los conceptos y fundamentos que usted y yo aprendemos en la... ¿A qué edad se bautizó el Señor Jesucristo? A los 30 años. ¿Por qué no se bautizó a los 8 días? Por eso yo tengo fundamentos y conceptos que he formado a través del conocimiento de la palabra. Esto se llama fe. Entonces yo hago las cosas por fe. Usted y yo debemos de servir al Señor por fe. Vamos a Hebreos el capítulo 11, por favor, en nuestras Biblias. Hebreos el capítulo 11, para que usted vea por qué es tan importante la fe a la hora de servir al Señor. Usted y yo no servimos al Señor en nuestras fuerzas. Usted y yo servimos al Señor a través de la fe. Cuando usted y yo trabajamos a través de la fe, comenzamos a ver el poder de Dios manifestarse a través de nosotros, que somos simplemente instrumentos, pero en las manos de Dios, y a través de la fe, comenzamos a ver a un Dios poderoso actuar en nuestro favor y para la gloria de su nombre. Vamos a Hebreos el capítulo 11. Dicen amén cuando lo tienen, versículo 30 en adelante. Por la fe. ¿Por qué, perdón? Por la fe
cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe. ¿Por qué? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Pregunta el escritor. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron vuestro testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Funciona o no servir con fe? Así debe de ser la obra, a través de la fe. Mi amado hermano, usted tiene que decirse por fe. Por fe mi familia va a conocer del Señor. Por fe, yo voy a ser el instrumento que Dios va a usar para que cada uno de ellos venga a los pies de Cristo. Por fe, mis hijos van a servir al Señor. Lo digo por fe. Y sé que por fe y a través de la fe, Dios va a hacer la obra. Por fe, yo voy a superar obstáculos. Yo voy a superar angustias. Por fe voy a superar enfermedades. Por fe, yo voy a salir adelante en el nombre del Señor, indiferentemente de lo que esté pasando hoy. Porque yo no me pienso detener, porque yo tengo mi fe puesta en aquel que todo lo puede. Así usted y yo servimos, mis amados hermanos. Servimos a través de la fe. Ahora, nosotros no solamente servimos a través de la fe, dice el versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 1, que ellos también habían elaborado su trabajo basado en el amor. Entonces aquí está el segundo ingrediente. El primero tenía que ver con fe y el segundo tiene que ver con amor. Y vamos a 1 Corintios, el capítulo 13. ¿Cómo debemos nosotros de servir al Señor? Bueno, debemos de servir al Señor con mucho amor. Capítulo 13 de 1 Corintios. 1 Corintios 13. Vamos a leer los versículos 1 y 2. 1, 2 y 3. Mejor. 1 Corintios capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Mi amado hermano, usted y yo dependemos de hacer las cosas por amor. Dice 1 Corintios 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, voy a parar por ahí. ¿Cuántos de los que están aquí hablan otro idioma aparte del español? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si usted habla 9, también cuenta. 7, 8. Vamos a suponer que usted este año se propone aprender a hablar alemán. ¿Qué tan difícil puede ser aprender a hablar alemán? Si yo aprendo a hablar alemán, voy a ser un pastor alemán. Y me funciona. Ahora, cuando el pasaje dice, si yo hablase lenguas humanas, Pablo está diciendo, si yo tuviese la capacidad de hablar todos los idiomas en la tierra, ¿cuánto conocimiento debe tener una persona para tener la capacidad de poder hablar o entender todos los idiomas de la tierra? Incluso Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y lenguas, es decir, que yo me puedo comunicar con los ángeles.
y no tengo amor, usted puede conocer todo lo que usted quiera conocer, mi amado hermano. Usted puede ser el conocedor más grande de la historia y no tiene amor. Vengo a ser como metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Si alguno de ustedes en esta mañana, esperemos que a ninguno le pase, falla la silla donde usted está sentado, ¿cómo suena ese metal cuando resuena en el suelo? Más con el peso suyo encima. ¿Eso suena bonito o no suena bonito? Si aquí en este momento yo dejo caer una silla en el silencio que estamos experimentando en este momento, todo el mundo pega un brinco. Es un sonido alarmante, es un sonido feo, grotesco. Una persona puede tener todo el conocimiento del mundo y más allá de él, pero si no tiene amor, mi amado hermano, desentona. Desentona, no es agradable, no es alguien amable para uno. Dice el versículo 2, si tuviese profecía y además entendiese todos los misterios y toda ciencia. Vamos a parar por ahí otro poquito. Aquí sí tenemos varios hermanos que son bastante versados en el área científica. Si usted se pone a leer un libro de física, mi amado hermano, oiga, eso sí es bonito. Eso es bonito e interesante. Yo le garantizo que usted tiene que leer esos párrafos a veces hasta 3 veces para agarrarle el tiro. ¿Cómo cuesta? Tanta terminología científica, tantos aspectos. Por eso es que se determinan como si fueran grandes genios del conocimiento humano. Pero si usted tuviese y entendiese profecía y todos los misterios y toda ciencia y tuviese incluso la fe de manera que puedes trasladar los montes y no tengo amor, ¿qué es usted? Nada. Con esto resumimos que usted puede tener todo el conocimiento del mundo, pero eso no lo hace nada. Sigo leyendo versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, e incluso entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, no hice nada. No hice nada. De nada me sirve. Concluyo con lo siguiente. Una persona no vale ni por lo que tiene, ni por lo que sabe. Y voy a repetirlo. Una persona no vale, no tiene valor, ni por lo que tiene, ni por lo que sabe, ni siquiera por lo que hace. Porque si no tiene amor, nada es. Eso no lo digo yo, no me vea con ojos de sabe, de lo ahorco. Eso lo dice la palabra de Dios. Usted y yo debemos de servir al Señor por amor. Esa debería ser la motivación. Ese debería ser verdaderamente lo que me motiva a hacer las cosas. Entonces, si yo hago algo para ser visto de los hombres, si hago algo por impresionar, si hago algo así, mi amado hermano, todo pierde sentido. Lo único que verdaderamente importa delante del Señor es mi actitud y cómo yo lo hago para agradarle a Él. Y termina diciendo el versículo 3, hablando acerca de la constancia de la esperanza que tenemos en Él. Cuando usted y yo le servimos al Señor, debemos de ser constantes. Cuando usted y yo servimos al Señor, debemos de ser constantes. No es que usted puede decir, ay, bueno, hoy voy a ver cómo me siento. Hoy voy a ver cómo estoy. Mi amado hermano, nosotros nunca vamos a estar bien. Emocionalmente nunca vamos a ser 100% estables. Una de las cosas que he notado en esta generación que utiliza el enemigo de manera poderosa son los sentimientos. El enemigo engaña a nuestra juventud a través de los sentimientos. Los hace de un momento a otro sentirse que son la última maravilla en este mundo y de un momento a otro los hacen sentir que no valen nada.
Se enamoran de que no tienen que enamorarse en el momento en que no tienen que enamorarse. Y lo que realmente vale la pena no se valora. Eso lo hace el enemigo, mis amados hermanos, manipulando la parte emocional de nuestra juventud e incluso de aquellos que no están tan jóvenes también. Y cuando nosotros vemos esto, debemos de pensar en lo siguiente: yo voy a ser constante. Yo no voy a ser emocionalista. Yo voy a actuar por convicción. Y como yo me sienta y como yo esté pasando y lo que yo estoy viviendo no me va a detener. Yo voy a seguir asistiendo todos los domingos. Yo voy a seguir leyendo la palabra. Yo voy a seguir escuchando la música que le agrada al Señor. Yo voy a seguir hablándole a otros de Cristo porque no me pienso detener. Yo tengo que ser constante. Y esto tiene premio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios el capítulo 15, versículo 58. Estábamos ahí cerquita. 15:58, el último versículo del capítulo 15. Así que, hermanos míos, amados, 3 cosas que tenemos que hacer. Número 1, estar firmes. Número 2, constantes. Y número 3, creciendo en la obra del Señor siempre. No es cuando me siento bien, no es cuando amanezco de buenas. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando usted y yo le servimos al Señor, esto tiene una recompensa delante de la presencia del Señor. No lo vemos en el momento, no lo sabemos, no sabemos cómo Dios nos va a recompensar. Yo le voy a decir una cosa: Dios recompensa de manera generosa. Yo le digo al Señor casi todos los días: existen muchos pastores en esta tierra, y entre todo ese montón de pastores, me escogiste a mí. Y yo sé que no soy el más bueno de todos. Incluso sé que estoy rayando en el ranking de los más malos. Pero yo he visto tu misericordia, tu bondad y tu generosidad en mi vida simplemente por servirte. Lo digo con toda convicción. Y eso cada día me recuerda que debo de ser más humilde y que debo de servirle con más ganas. Porque les voy a decir una cosa: no es en vano. No es en vano. Hagan lo mismo, hagan la prueba para que vean. Existe, por supuesto, un efecto en las personas y en nosotros mismos cuando comenzamos a servir al Señor. Y así concluye Pablo el capítulo 1 de Tesalonicenses. Volvemos allá al pasaje que iniciamos, 1 Tesalonicenses del capítulo 1. Los versículos del 6 en adelante, el 6 al 10, Pablo habla de algunos aspectos que la iglesia comenzó a hacer. ¿Lo vieron? Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser, ¿vieron esa palabra? Imitadores. Y no se refiere a los imitadores estos que salen cantando por un sueño, o tu cara me suena, o tu cara me trastorna, yo no sé cómo se llaman esas cosas, ¿verdad? No se trata de ese tipo de imitadores. No sé cuántos conocieron a Julio Zavala. Julio Zavala, creo que se llamaba, sí, ¿verdad? Tremendo imitador. Pero no se trata de ese tipo de imitadores. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, hablando de Pablo, de Silas, de Timoteo, y del Señor. La iglesia había copiado un modelo y lo estaba imitando. Y se refería específicamente a Pablo, a sus consiervos. ¿Y de quién lo aprendió Pablo y sus consiervos? Obviamente lo aprendió del Señor. Indirectamente, lo que está pasando allí es que ellos se están convirtiendo en imitadores del Señor. Cuando usted y yo comenzamos a servir de todo corazón, usted y yo estamos convirtiéndonos en imitadores de Cristo. No de nadie más. Pablo no dice, es que ustedes se parecen a mí. Lo que Pablo está diciendo es que ustedes me están imitando a mí. Y como yo imito a Cristo, entonces ¿a quién están ustedes imitando? Están imitando a Cristo. Ustedes no están siguiendo hombres.
Ustedes están haciendo exactamente lo que yo hago, es seguir a Cristo. Mi amado hermano, usted no tiene que andar siguiendo hombres. No imite hombres. Ponga su mirada en Cristo. Así lo dice la palabra en Hebreos capítulo 12. Ponga sus ojos en Cristo porque Él es el autor y consumador de la fe. Y cuando usted vea hombres y mujeres fieles que están imitando a Cristo, haga usted lo mismo. Cuando usted vea hombres y mujeres que no están siguiendo a Cristo, enséñeles el camino correcto y presénteles el plan de salvación. Usted y yo debemos de ser imitadores de Cristo. Eso es justamente lo que estaba haciendo Pablo y es justamente lo que vemos también en cada uno de estos hermanos. En medio de la tribulación, dice la palabra, que ellos tuvieron gozo. Y de esta manera, en medio de la tribulación, ellos están formando el carácter. Usted y yo servimos al Señor en medio de tribulaciones. Dice Pablo a Timoteo, todo aquel que quiere seguir a Cristo va a sufrir persecución. Si me atacaron a mí, dice Jesucristo, a vosotros también. No se van a escapar. Pero eso forma nuestro carácter. Cuando usted es humillado, cuando usted se burlan, cuando de usted dicen cosas que quizás no son. Eso forma su carácter. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender a quedarse callado. Dice la Escritura que el Señor enmudecía cada vez que le maldecían. Porque eso forma nuestro carácter. Yo comienzo a suprimir eso que hay en mi cerebro, que cada vez que me hacen algo me quiero vengar. Y si me hicieron una, quiero pagarle 2. Y si me dijeron 2, quiero decirle 4. Y eso yo comienzo a suprimirlo, porque yo comienzo a parecerme cada vez más al Señor. Yo tengo que adoptar la misma misión que el Señor también adoptó. Dice Jesucristo anduvo predicando aldea tras aldea y compartiendo la verdad ciudad tras ciudad, así como también lo hizo Pablo, también nosotros tenemos que hacerlo. Incluso dice la palabra que ahora ellos se habían convertido en un gran ejemplo. Vean lo que dice la Escritura, un poquito más abajo, versículo 7. De tal manera que la iglesia como tal ha sido ejemplo a todos. Esto es hermoso porque, antes ellos necesitaban ver un ejemplo, lo vieron en Pablo. Pablo vio ese ejemplo en Jesucristo. Ahora, ya Pablo cumplió con su rol compartiéndoselo a la iglesia. Ahora la iglesia ha aprendido el rol, ha aprendido de Jesucristo y ahora ellos son modelo y ejemplo a los demás. Las personas en Macedonia que veían el carácter, el comportamiento y la vida que llevaban los hermanos en Tesalónica, ahora ellos son los que se convierten en imitadores de los hermanos en Tesalónica. Ahora ellos también quieren seguir a Cristo como lo hacían ellos, porque ellos ahora son ejemplo. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a cumplir la misión que el Señor nos manda, cuando comenzamos a hacer las cosas por amor, cuando comenzamos a tratar a las demás personas por igual, cuando comenzamos a ver a las personas con propósito, usted y yo nos convertimos en ejemplo. Cuando comenzamos a dominar nuestro carácter, nuestro vocabulario, usted y yo nos convertimos en ejemplo. Cuando usted y yo dejamos de visitar ciertos lugares que antes íbamos, porque no le agradan al Señor, íbamos. Entonces esto ahora se convierte, usted se convierte ahora en un ejemplo. Y las personas pueden decir incluso, pero usted debería de ser como tal amigo mío o como tal primo mío que va a la iglesia. Porque ha cambiado su vocabulario, ha cambiado su carácter. Ahora habla de la palabra de Dios, ya no visita ciertos lugares, ya no se desvela en las noches, ya no anda malgastando el dinero. Y usted se convierte en un ejemplo para las demás personas. Y algo que me impactó muchísimo cuando leí este pasaje es que las demás personas comienzan a testificar cuando en verdad existe un cambio real en nuestras vidas. Cuando usted y yo comenzamos a servir al Señor, existe un cambio real en nuestras vidas y las personas lo notan. ¿Saben lo que dice el versículo 9? Porque ellos, hablando de todos los de Macedonia, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y aquí viene la frase. Y cómo os convertisteis. La palabra es convertir. ¿Cómo os convertisteis en idólatras o aquellos que servían a los ídolos, pero ahora sirven al Dios vivo y verdadero? La palabra es conversión.
Cuando usted logre que las demás personas digan, esta persona sí ha cambiado. ¡Qué diferente que es ese muchacho! ¡Qué diferente que es esa muchacha! Cuando usted logre eso, usted tiene que decir, yo me he convertido en un siervo del Dios vivo y verdadero. Yo no soy igual. Ya no soy igual. Y usted mismo comienza a notar que ya usted no es igual. Porque había muchas cosas que aún en nuestra carne nos agradaban, pero usted sabía que a Dios no le agradaban. Y cuando usted se convirtió, usted transformó su mentalidad, incluso hasta sus gustos. Y ya dejas de agradarte a ti mismo para comenzar a agradar al Señor. Y esto es servirle a Él. Mi amor, hermano, esto trae grandes bendiciones a nuestras vidas. Esto transforma nuestros corazones. Esto impacta a aquellos que están a nuestro alrededor. Los demás, de una u otra manera, también lo van a comentar. Y van a saber que usted encontró en el Dios vivo y verdadero lo que ellos también necesitan. Una persona que se ha convertido en un siervo del Señor es una persona que ahora experimenta el gozo, la paz y la bendición de su Dios. Y cuando usted tiene esto, las demás personas dicen, yo también quiero tener lo que él tiene. Lastimosamente nuestro mundo vive lleno de vacíos, lleno de necesidades, de angustias, que solamente se llenan en la presencia del Señor. Y cuando usted encuentra ese tesoro, los demás también lo quieren. Y somos nosotros que somos llamados para compartírselo. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser siervos de Dios? Que el Señor nos ayude y estemos orando los unos por los otros. Acompáñenme en oración, dígale, Padre, gracias Señor por tu palabra.